Lo dijo en la primera hora. Ayer finalmente se generaron algunos anuncios y, digamos, de la presentación del presidente de la República ayer, acompañado de las ministras de la producción, Sonsoles García, y de Ambiente encargada de Energía, Inés Manzano. El gobierno grabó un mensaje de cerca de 5 minutos relacionado con la crisis energética, que creo que tiene algunos matices. Y esos matices hay que desmenuzarlos. Y antes de comenzar el comentario, me parece a mí interesante abordar un par de referencias que hacen especialistas en esta materia. Por ejemplo, la académica María Eugenia Molina cita algunos apuntes clave. Reducción paulatina de racionamientos para el sector residencial. Subsidios a partir de noviembre, que ya lo vamos a hablar. El presidente habló de trabajo estratégico para reducir los cortes, pero no especificó el sustento técnico para lograrlo. No mencionó cuál es la realidad de las hidroeléctricas al día de hoy. Comunicación incompleta, en tanto no explica cómo llegan a esa decisión. Se cambió de hora y hasta se dijo que sería para mañana, finalmente se lo hizo hoy, o sea, ayer. Ya voy a explicar también aquello. Cuando el tema es técnico, es clave apuntalar el mensaje desde allí. Eso no se vio. Se vio un nivel de empatía hacia la gente, lo cual es positivo. Sin embargo, al ser un tema serio y grave, la sonrisa hacia los anuncios estuvo de más. Es clave que nos mantengan informados acerca de lo manifestado. Esos son los apuntes de la académica María Eugenia Molina. El consultor Andrés Obando Balseca. El video del presidente y sus ministras nos dejan varios mensajes, dice Andrés. 1. Por fin hace un intento de asumir la crisis él mismo. Sin embargo, ya es muy tarde, su liderazgo ya ha quedado golpeado por la demora. 2. El video tiene un público objetivo muy específico, los empresarios, por eso aparece la ministra de la Producción con palabras delicadas de ese sector, incluso hay una claqueta exclusiva para mencionar a las diferentes industrias. Esto confirma que hay descontento total en el sector privado que antes era su aliado. 3. Quiere decirle a los ciudadanos que entiende sus molestias buscando conectar con todos, sin embargo da una explicación de nuevo absolutamente técnica de las medidas a tomar, haciendo que sus datos sean complejos de entender para el ciudadano de a pie, logrando de nuevo un cortocircuito de comunicación. 4. El gobierno señala a gobiernos pasados y el clima como culpables de la crisis, pero no menciona si durante sus meses de gobierno se dieron mantenimiento a las centrales hidroeléctricas. En esta ocasión ya no mencionó ni por un segundo los sabotajes que al inicio de la crisis eran el principal mensaje de los voceros del gobierno. Yo he querido empezar esta reflexión citando estos aportes que me parecen muy importantes por parte de especialistas que nos permiten sustentar el debate y que van de la mano con los apuntes que he tomado. Y quiero dividirlos entre lo bueno, lo malo y lo feo, porque además se cierra la semana. Y tal vez que termine siendo lo bueno. Lo bueno es que el presidente aparece. Finalmente apareció. Un presidente que durante 2 semanas estuvo prácticamente oculto, en el ostracismo, no aparecía. La vocera, luego de la renuncia de Antonio Goncalves, la vocera primigenia de este tema, de esta crisis, se convirtió la ministra encargada de Energía, Inés Manzano. Poco nada el presidente. Y tal vez lo más cuestionable fue lo del lunes, que lo comentamos en este espacio, que sin pretender decir que la lucha contra el narcotráfico no es un tema importante, pero está claro que ese anuncio de lunes, que a lo largo de la semana ha sido replicado con sentido crítico por diversos sectores, tanto el periodismo, cuanto los analistas especializados, cuanto ex miembros de Fuerzas Armadas, con sentido crítico sobre la manera como se presentó el anuncio y sobre lo que dijo el presidente respecto de las 2,000 hectáreas. Que insisto, tema es importante hasta para refutar lo que dice el presidente. Pero lo más importante en este momento es la crisis eléctrica. El presidente lunes lo dijo media palabra. Luego tuvo 2 intervenciones, una en Imbabura y otra en Manabí, donde hizo alguna referencia sobre la crisis eléctrica y finalmente el día de ayer aparece el señor presidente de la República. La sola presencia del presidente, como dice Andrés Obando, termina siendo importante porque el principal vocero del país es el presidente.
Porque en momentos de crisis es el presidente el que tiene que salir a frentear. No estamos hablando de que el presidente sale a responder a cualquier detractor. Estamos hablando de la necesidad de que el señor presidente de la República encare él, como corresponde, con anuncios importantes, potentes, con decisión, la crisis eléctrica. Entonces, la sola presencia del presidente termina teniendo este matiz que estoy mencionando. Luego podemos analizar las formas, que por supuesto, digamos, no es que a todos nos satisface las formas o lo que se dijo, pero hablo de la forma, y en la forma es correcto que el presidente haya aparecido. Vamos a lo malo, y lo malo tiene que ver con el hecho de que hay anuncios sin sustento, como dice María Eugenia Molina. ¿Cuál es el sustento técnico? Ayer el presidente hace unos anuncios. En esta presentación de 5 minutos, el presidente hace 2 anuncios que son los que más nos interesan a los consumidores, al pueblo llano, al común de la gente. El uno, los horarios de los racionamientos. Entonces dice el presidente que en la semana del 21 de octubre se van a mantener los racionamientos en 2 cortes, ha dicho, o en 2 segmentos de 8 horas. Yo ahí abro un paréntesis. Habló de 2 bloques. 2 bloques fue el término que utilizó el presidente. Pero de lo que conozco, por ejemplo, CENEL, para sus abonados no les divide en 2. Hay sectores a los cuales les quitan la luz en 3 o 4 bloques. Entonces no es que en todo el país se divide en 2 bloques. Yo puedo hablar lo que me consta. En el caso de la empresa eléctrica Quito sí se divide en 2 bloques. Pero en el caso de otras distribuidoras, y seguramente algunos de los que ustedes sintonizan este espacio coincidirán con esta reflexión, resulta que no necesariamente les cortan en 2 bloques. Dice 8 horas en la semana del 21 de octubre, o sea, la próxima semana, se va a mantener tal cual. 6 horas en la siguiente semana, la semana del 28 de octubre. Y 4 horas después del feriado, en la semana del 6 de noviembre. ¿Cuál es el sustento técnico para este anuncio? Porque se supone que no hay lluvias, se supone que hay dificultades en las centrales hidroeléctricas. Yo pregunto, ¿y eso faltó en el mensaje presidencial? Porque si hubiese sido bueno que, aparte de la presencia de las 2 ministras de Estado, aparezca un técnico que explique, que nos explique a los ecuatorianos con maicitos cuál es la situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las centrales hidroeléctricas? ¿Y cuál es la proyección, por ejemplo, del comportamiento meteorológico para las siguientes semanas? Porque eso es importante, porque al final, ¿cómo proyectas reducir una semana a 6 horas y la siguiente semana a 4 horas? ¿Cuál es el sustento de esa proyección? ¿O termina siendo un anuncio que podría ser ubicado como populista, como dicen algunos? Ese es un tema. Y el otro tema, la decisión de adelantar, de anticipar la aplicación de una medida que también ha sido cuestionada por su cercanía con el proceso electoral. Y porque, sin duda, termina siendo una medida populista, que es la de subsidiar el consumo o subsidiar el pago de las planillas por consumos del sector residencial de hasta 180 kilovatios hora al mes. Medida que inicialmente iba a ser aplicada para diciembre, enero y febrero. Oh, sorpresa, coincide con la campaña y con las elecciones. Y ayer el presidente dice, no, vamos a anticiparla para el mes de noviembre. O sea, ya no para diciembre, sino para noviembre. O sea, a partir del próximo mes. Entonces, estas 2 medidas que toma el presidente terminan generando esta discusión porque pueden ser consideradas medidas populistas. Y porque si se toman estas medidas, digamos que estamos equivocados. Quienes opinamos de esta manera, digamos que estamos equivocados. Y que la medida es una medida técnica. En ambos casos. ¿Dónde está el sustento que no fue presentado por parte del presidente de la República? Vamos a escuchar ese extracto de lo que dijo el presidente sobre este tema, estas 2 medidas. El nuevo cronograma de racionamientos, 8 horas, 6 horas y 4 horas en las siguientes 3 semanas.
Y luego la decisión de anticipar la aplicación del subsidio para los consumidores de hasta 180 megavatios hora al mes en el sector residencial. Póngale, por favor. Sobre los nuevos horarios de racionamiento, seguirán programados en 2 bloques y bajarán de forma paulatina para las zonas residenciales. La semana del 21 de octubre serán de 8 horas, la semana del 28 de octubre de 6 horas y la semana del 6 de noviembre de 4 horas. Para las zonas industriales los horarios van a mantenerse. Hemos decidido adelantar la medida de subsidio de 180 kilovatios. Desde el mes de noviembre, el Estado subsidiará los primeros 180 kilovatios de consumo en zonas residenciales a nivel nacional. Como les digo, estos dos anuncios que para mí terminan siendo los anuncios centrales de la presentación del presidente, no fueron acompañados de un sustento técnico que debió haber sido explicado en lenguaje sencillo para que el común de los ciudadanos podamos entender, aquellos que no conocemos del sector eléctrico, aquellos que necesitamos que nos hablen en lenguaje sencillo, más allá del uso y de la situación que está asociada a los temas técnicos. ¿Ya? Pero aquí no se presentaron esos sustentos. Entonces la pregunta es, y esto ha sido materia de los comentarios del día de ayer, ¿cómo ofreces rebajar los horarios de racionamientos la siguiente semana 8, la siguiente 6? O sea, ¿qué te garantiza que va a haber condiciones para bajar de 8 a 6 horas? Y luego la siguiente, después del feriado. ¿Qué te garantiza que después del feriado habrá condiciones para bajar a la mitad, a 4 horas diarias los racionamientos? Entonces, esa pregunta se quedó sin respuesta porque el presidente no la abordó. ¿Y cuánto le cuesta al Estado? Porque digo, en un mundo ideal sería maravilloso que no paguemos la planilla, ¿no? En un mundo ideal sería maravilloso que los que menos tienen no paguen el consumo de la energía eléctrica. Maravilloso. En un mundo ideal, en un mundo utópico, que no es el mundo en el que vivimos, que pagar la planilla. Porque si usted no paga la planilla, corre el riesgo la empresa eléctrica de entrar en un proceso de iliquidez. ¿Cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano el adelantar el subsidio a noviembre, como había anunciado el señor presidente de la República? Eso lo ubico en el tema de lo malo. Y vamos al tema de lo feo. Parto por la permanente decisión de mirar a través del retrovisor. Y como he dicho en varias ocasiones, lo dije ayer y lo he sostenido durante semanas, a riesgo de que a alguna gente no le gusta, porque para alguna gente el único culpable es Noboa. Yo no pienso que el único culpable es Noboa. Ayer les demostré que el primer responsable se llama Lenín Moreno. Ayer les demostré en este espacio. El primer responsable se llama Lenín Moreno. Este señor sí había diseñado un nuevo plan maestro de electricidad a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, como se llamaba en ese tiempo. Ahora se llama Ministerio de Energía y Minas. Y ese señor no lo ejecutó, pasando por Guillermo Lasso, que durante 30 meses no hizo lo que correspondía, más allá de que algunos de sus voceros hoy aparecen, ¿no? Con una postura hasta hipócrita. ¿Ah? Tienen el cinismo algunos de aparecer en las redes a dar lecciones de lo que hay que hacer, aquello que no hicieron cuando fueron gobierno. Y luego Noboa. Pero es que hay responsabilidades. Cada gobierno tiene un nivel de responsabilidad. Lo tuvo Correa, lo tuvo Moreno, lo tuvo Lasso, hoy lo tiene Noboa. Pero de esta crisis en particular, hay que enfocarse desde el gobierno de Moreno para acá, otra vez. ¿Por qué? Porque el gobierno de Correa dejó un plan maestro de electrificación. Si no gustaba, había que desarrollar otro. Ayer se demostró que sí se desarrolló otro, pero no se aplicó por parte del señor Moreno. No le paró bola el señor Lasso. Entonces, Noboa se encuentra con esta crisis. Pero como he dicho en varias ocasiones,
Usted no elige un presidente, usted no elige un gobierno, usted no tiene un gobierno para que se queje. Usted tiene un gobierno para que gobierne, para que tome decisiones. Y el presidente Noboa tiene que responder, que eso tampoco dijo ayer, y lo mencionó Andrés Obando, tiene que responder sobre lo que se ha hecho o no se ha hecho a lo largo de los 11 meses de su gobierno. Porque el presidente Noboa en enero ofreció que con la ley no más apagones no iba a haber apagones. Así la bautizó el propio jefe de Estado. La ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional, ley no más apagones. Ley de competitividad energética que le llamaron pomposamente ley no más apagones. Tiene que responder sobre qué se ha hecho en materia termoeléctrica. No solamente la contratación de la barcaza, ¿no? Entonces, cada gobierno tiene que asumir su responsabilidad, pero aquí todo el mundo se lava las manos. Entonces yo digo, lo feo es que se vuelve a mirar al retrovisor. Ayer la señora ministra del Ambiente, encargada de Energía, hablaba justamente de lo que nos dejó la construcción de los proyectos hidroeléctricos y, según ella, dependiendo exclusivamente de la parte hidrológica. Y la ministra de la Producción hablaba de incentivos para el sector comercial, para el sector industrial, básicamente, para el sector industrial, que evidentemente está descontento. Le pido al equipo, pongamos el extracto de lo que dijeron las ministras el día de ayer. Las ministras, póngale por favor. El país que nos dejaron es enteramente dependiente de generación energética hidrológica. Dependemos de la lluvia y de los caudales de los ríos. Y durante años a nadie le interesó promover alternativas a esta dependencia. Hoy, frente al impacto del cambio climático y las sequías sin precedentes, el colapso de nuestro sistema energético era inevitable. Sin agua no tenemos luz. Agradecemos a todos los actores del sector productivo, desde las pequeñas, las medianas hasta las grandes empresas, por su esfuerzo incansable para mantenerse como el motor económico de nuestro país. Su compromiso ha sido fundamental para mantener el empleo, practicar la resistencia, impulsar la innovación y sostener el desarrollo económico en tiempos desafiantes. Estamos trabajando en alternativas reales para que el sector productivo continúe operando y enfrentando los retos del mercado global. Estas medidas incluyen incentivos fiscales, apoyo logístico y presentar sus propuestas de competitividad a la Asamblea Nacional para facilitar sus operaciones y la sostenibilidad en el tiempo. Aquí, por ejemplo, la ministra del Ambiente, que conoce de los temas ambientales, Inés Manzano es una conocedora de los temas ambientales, ella trabaja en temas ambientales, nadie puede negar la preparación académica y profesional que tiene Inés Manzano. Y ella habla de los temas hidrológicos y ella conoce lo que está pasando. Pero hay un tema que hay que añadir, pues. Porque está claro que en este país, cuando se vienen los estiajes, que puede provocar dificultades para el suministro de energía hidroeléctrica, en este país usted tiene que tener lista la energía termoeléctrica. ¿Y qué pasó con el parque térmico? O sea, no podemos solamente sustentarnos y hablar de los temas hidrológicos o hidroeléctricos, olvidándonos de las inversiones que se necesitaba para mantener listo y a punto el parque térmico. Que el parque térmico tiene que aparecer en estos momentos, en momentos en los cuales, ¿qué tienes? Tienes una situación en la que no hay lluvias. Como no hay lluvias, no hay caudales. Como no hay caudales, baja la cota en las centrales de generación hidroeléctrica, en donde tienes que apagar las turbinas. Entonces, frente a eso, tienes el parque térmico, inexistente hoy en el Ecuador, de acuerdo a todo lo que nos han dicho los especialistas. Ya vamos a ver qué nos dice ya mismo José Alvear Campodónico sobre este tema. No nos podemos quedar en el lamento. Y luego la ministra de la Producción dice algo que también he mencionado desde la semana anterior. Porque cuando se hizo, digamos, la viralización de dos documentos, el uno del SENACE y el otro del entonces ministro de Energía, hablando sobre la reducción, en un caso al 100%, en otro caso al 50% del suministro para las industrias de este país. No se socializó esto con las cámaras ni con los empresarios. Y en este espacio entrevistamos justamente a voceros de las cámaras. Entrevistamos a Miguel Ángel González, hemos entrevistado a Francisco Vergara y otros en este espacio.
y no hubo socialización alguna. Ahora sí dicen, vamos a pedir al sector empresarial que presenten sus proyectos, nosotros vamos a mandar proyectos a la Asamblea. No se pueden tomar decisiones a espaldas de los directamente afectados. Retrovisor. Las medidas adicionales. ¿Cuáles son las medidas adicionales? Ayer el comentario de este periodista estuvo relacionado con las quejas y yo leí un montón de mensajes que me escribieron. De las planillas con valores altos que no se justificaban en momentos en los cuales está claro que no hemos tenido el suministro normal de energía eléctrica. Entonces, si usted no tiene luz, ¿cómo le va a llegar una planilla, pues, con los mismos valores o una planilla más alta? Y aquí demostramos en este espacio un montón de referencias en ese sentido. Bueno, ayer se toma una medida, esa suspensión del cobro de las planillas. Yo pregunto, ¿no se les ocurrió antes de emitir las planillas? Digo, a las empresas eléctricas, yo no tengo idea cómo funciona esto, créanme, pero yo hablo desde el sentido común, hablo como un ciudadano de a pie, como ustedes. Usted le llega la planilla, entiendo que van y le hacen una medida, van y para generar la planilla van a su casa y le toman el medidor, le toman los datos del medidor. ¿Cómo es que tiene una planilla más alta? Recién se dan cuenta y como todo el mundo estaba protestando, deciden recular y suspender el cobro de las planillas hasta hacer una auditoría. ¿Cuánto tiempo se va a tomar la auditoría? ¿Y qué pasa con aquellos que ya pagaron? ¿Pero qué pasa con aquellos que ya pagaron? ¿Les van a devolver la plata? ¿Van a acceder a un crédito para que el siguiente mes ya no paguen? O sea, ¿qué van a hacer con los que ya pagaron? Nada de eso se explicó ayer. Absolutamente nada. Entonces esto puede ser considerado como demagógico y populista. Al igual que, por ejemplo, otras medidas. Lo que anunció ayer sobre el tema del subsidio. Pero además, y me voy a salir del tema eléctrico. Ayer el presidente Noboa anunció que perdonará la deuda de las juntas de agua, que seguramente es algo que no todos tenemos conocimiento, que no todos estamos familiarizados. Doy lectura a la nota del portal Primicia, redactada por la periodista Adriana Noboa. El presidente Daniel Noboa asistió a un evento con agricultores en Machachi, Cantón Mejía, provincia de Pichincha, para la entrega de 38 camionetas para familias campesinas de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, Carchi y Chimborazo. En su breve intervención, el presidente dijo que vivimos un momento de incomodidad para todos por un problema heredado en su gran mayoría, pero sin mencionar directamente la intensa crisis eléctrica que tiene el país en la oscuridad. Habló de que su gobierno tiene empatía y conciencia social con los pequeños y medianos agricultores y contó que ordenó a los ministerios del Ambiente y Finanzas que vamos a perdonar las deudas de todas las juntas de agua a nivel nacional. ¿Cuál es el impacto de la medida? ¿De qué juntas se trata? ¿Agua potable, saneamiento, riego o drenaje? ¿Cuántas juntas de agua hay de cada tipo en el país? ¿Cuántas de esas juntas tienen deudas con el Estado? ¿Cuál es el monto de la suma de esa deuda? Nadie lo sabe, al menos hasta ayer. No todavía. El Ministerio de Agricultura dijo que están levantando la información y desde el Ministerio del Ambiente, que tiene la competencia sobre estas juntas, informaron que el anuncio fue ayer y que se está trabajando en la información técnica. Ahora, yo pregunto, yo creo que esa es la pregunta obvia. ¿Cómo generas un anuncio de este calibre sin tener previamente la información técnica, sin saber cuánto le cuesta al Estado, sin saber que esa condonación, cuál es el valor que la plata sale del presupuesto general del Estado? ¿Cuánto cuesta esto? Porque no nos dicen que no hay plata, no nos dicen del déficit fiscal, no nos dicen que no hay recurso que alcance. Entonces no se entiende. ¿De dónde van a sacar la plata? Y nada de eso se anunció el día de ayer. Entonces, dividamos lo bueno, lo malo y lo feo. Así cerramos la semana. Con más dudas que certezas, porque puede ser muy bonito que te digan, vamos a condonar las deudas. Puede ser muy bonito que te digan, vamos a subsidiar el consumo de energía eléctrica. Puede ser muy bonito que te digan, en 2 semanas se van a reducir los cortes de 8 a 6 y la siguiente semana de 6 a 4. Ok, maravilloso. Pero ¿cuál es el sustento para estas medidas? ¿Cuál es el sustento técnico para esas medidas? Y eso es lo que no hubo a lo largo de esta semana en los mensajes.
Un par de reflexiones adicionales para cerrar y ir rápidamente a la pausa. Acá me dice un especialista en materia eléctrica, cuyo nombre me lo reservo, este tema de las planillas debe manejarse con cuidado, ¿ya? Lo que la gente consume es lo que las empresas eléctricas les cobran. Habrá errores, pero son muy esporádicos. Para convertir una obligación del consumidor pagar la luz que consumió es un tema político, va a hundir más a las empresas eléctricas desfinanciadas. Grave error, me dice este especialista. Subsidiar 180 kilovatios hora, eso alienta más al consumo cuando debemos ahorrar. A mí algunos me dieron palo porque hice 2 videitos que lo posteé en Instagram y en TikTok con tips para ahorrar energía, la típica. Uno no puede hacer ni eso porque ya está pautado. Pero es lo que corresponde, estimular a la gente a que ahorre energía. Como dice acá mi amigo que me está escribiendo. Pero si vamos por otro mensaje que van a subsidiar, no ahorremos energía, consumamos nomás porque el Estado paga. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hablando de las deudas, dice, ¿qué deuda? La eléctrica, préstamos. Existen 15,000 juntas entre agua potable y saneamiento. ¿De qué deudas se habla? Las deudas con el Banco de Desarrollo. Nadie sabe justamente aquello. Acá me dice María Fernanda, lo peor, ¿cómo saber si lo que estoy pagando es lo que consumí? Hablando de una ciudadana que obviamente tiene que pagar su cuenta de electricidad. Acá Natasha, es claro que el presidente no está en campaña electoral y califica esto como un baratillo de ofertas. Darío Dávalos dice, a la vista habría dos opciones para haber sustentado la reducción de los apagones. Uno, que llueva torrencialmente y se recuperen los embalses de las hidroeléctricas en el sur. Hasta ahora, crecimiento es paulatinamente leve. Y 2, la instalación de más generación térmica. Y Darío dice, de lo primero tengo dudas, o sea, de las lluvias torrenciales. Y la segunda recién lo veremos entre noviembre y diciembre, según han indicado las propias autoridades. Acá don Gelacio, le envío un abrazo a Gelacio Mora Alguayas. Yo conozco el mecanismo que utiliza CENEL, está bravísimo con CENEL para meter la mano al bolsillo de la ciudadanía. Ya le vamos a invitar al apreciado Gelacio. Joe Espinosa dice, pero es que el tema ambiental también está inmerso y la pregunta también sería ¿qué se estuvo haciendo para la protección de las cuencas de los ríos que abastecen las hidroeléctricas? Acá me dice otra oyente, me pareció terrible el uso de las mujeres seguramente para bajar el cuestionamiento a su video. Del vaquero, nos dice acá. Molesta que nos usen así, refiriéndose a la presencia de las dos ministras, y el tema de la sonrisa, que obviamente yo estoy de acuerdo con lo que señaló María Eugenia Molina. O sea, para un tema tan serio no puede ser irreíto. O sea, hay que tener un poquito más de... todo comunica. Todo comunica. Y el 93% del lenguaje es no verbal. El 93% del lenguaje es no verbal. Apenas el 7% es el verbal. Entonces, si usted sonríe, si está serio, si llora, lo que sea, eso comunica. Acá Cristian Alvarado, Maduro adelanta la Navidad desde octubre y la gran prensa explota. No va adelante las dádivas electorales, dice, y ya mismo le hacen un monumento. No creo que sea tanto así. No se puede poner a todos en el mismo saco, apreciado Cristian. Decir la prensa es una generalización porque no es así. No es así. Y como he dicho en varias ocasiones, sí existimos espacios, no de oposición, pero sí de periodismo crítico. Y lo último, Tamara me dice... En otros mundos donde no hay ni el sol que hay en el país, la casa con paneles solares contribuye a la alimentación eléctrica. En estas cosas o sobre esto hay que trabajar para el futuro. Veamos qué nos dice ella mismo José Albert Campodónico. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.